cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero. He encontrado el sentido de la vida en su más alto grado. Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. En esta preciosa tarde de domingo vamos a dar comienzo a este culto de evangelismo, un culto más en el que podemos agradar a nuestro Dios, gozándonos en su presencia, abriendo su palabra y aprendiendo cada día más de Él. Vamos a orar, vamos a elevar una oración para comenzar este culto. Yo les invito a que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y que juntos oremos al Señor. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, porque una vez más, Señor, tú permites que podamos estar aquí reunidos, Señor, de manera telemática por segunda vez en este domingo, Señor, para darte la gloria y la honra, para poder, Señor, gozarnos, Señor, en que en un día como hoy, Señor, tú resucitaste y ahora estás, Señor, vivo y reinas y reinas y vives, Señor, por los siglos de los siglos, Padre Celestial. Padre Celestial, queremos dejar este culto en tus manos, Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que predicamos, Señor, sea para glorificarte y honrarte solo a ti, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos desde sus hogares que están siguiendo, Señor, este culto. Y te damos las gracias, Señor, porque nos das estos medios para poder hacerlo, Padre Celestial. Señor, oramos por los enfermos, Señor, y oramos por aquellos que están pasando necesidades en estos tiempos, Señor, y por toda la humanidad, Señor, que está sufriendo el azote de este COVID-19, Señor. Gracias porque tú has puesto, Señor, en las manos de los médicos, Señor, en las manos de la ciencia, Señor, el remedio, la vacuna, Señor, para que podamos enfrentarnos y podamos otra vez, Señor, salir sin peligro a las calles, Señor, pero te pedimos que ayudes a nuestras vidas, Señor, para que seamos testimonio, para que seamos obedientes a las normas, a los tiempos, Señor, que se han establecido, Señor, y que seamos antorchas iluminando, Señor, Padre Celestial, lo que tú, Señor, quieres que iluminemos, que es las vidas de todos aquellos, Señor, que andan perdidos sin ti. Oramos por si algún pecador, Señor, quiere arrepentirse en esta hora, Señor, que tú seas, Señor, el que haga la obra en sus corazones. Padre Celestial, lo dejamos todo en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar este culto y les quiero compartir el Salmo 40 en sus primeros versículos del 1 al 4. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Una vida de testimonio, una vida de alabanza, una vida de agradecimiento, una vida de gozo, una vida de alabanza a nuestro Dios. Queremos alabar a nuestro Dios. Así que vamos a empezar con este tiempo de alabanza para que nuestro Señor se agrade de que sus hijos doblemente, hoy, día domingo, venimos aquí delante de su presencia juntos y en armonía para exaltar y bendecir el bendito nombre de nuestro Señor. Amén. Te entregaré mi amor eterno.
Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración.
Adoremos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Hacia ti, Señor, hacia ti, Señor, mi alma alzaré. mi alma alzaré. Hacia ti, Señor, Hacia ti, Señor, mi alma alzaré. mi alma alzaré. Oh, mi Dios, Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti, no me avergonzaré, y ella se alegrará sobre mí. El que espera en ti El que espera en ti no se confundirá. no se confundirá. El que espera en ti El que espera en ti no se confundirá. no se confundirá. Oh, mi Dios, Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti, no me avergonzaré, ni ella se alegrará sobre mí. Muéstrame, oh Dios, Muéstrame, oh Dios, tus huellas de amor. tus huellas de amor. Muéstrame, oh Dios, Muéstrame, oh Dios, tus huellas de tus amor. huellas de amor. Oh, mi Dios, Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti, no me avergonzaré, ni ella se alegrará sobre mí. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar
Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. En el día de hoy vamos a continuar la segunda parte y tal vez la última parte del Salmo 119. La semana pasada iniciábamos la exposición bíblica y la predicación y asimismo la enseñanza de este precioso salmo, que es el más largo de los salmos y tal vez el más largo de los capítulos que están en la Biblia. Hacíamos una introducción y nos adentrábamos en la lectura. Empezábamos con la letra, por así decirlo, la letra A, la primera letra del alfabeto hebreo, y decíamos que este salmo está compuesto de 22 partes, en 22 secciones, porque es un acróstico que está basado con las letras del alfabeto hebreo. Hoy queremos leer la última letra. Esto no quiere decir que no vamos a leer toda el Salmo 119, pero para hacer como un principio y un fin de este Salmo, tan solamente queremos hacer lectura, no sin antes animarlos a todos los hermanos que estamos siguiendo este estudio, un estudio corto, pues que tengamos una lectura de todo el Salmo 119. Hemos propuesto en nuestros corazones utilizar el mes de febrero para en 28 días, al menos 22 de ellos, poder leer una letra del alfabeto hebreo, es decir, una porción, un pasaje del Salmo 119. La primera letra del alfabeto hebreo, con la traducción ya al griego y luego llevándolo al castellano, como dice la Biblia, es la letra Aleph, ¿vale? Y hacíamos lectura los versículos del 1 al 8, porque cada pasaje está compuesto de 8 versículos. Veíamos que el número 8 representa abundancia, representa plenitud, representa que estamos completos en Él. Asimismo representa la magnificencia y la majestad de la palabra de nuestro Dios. Consideramos que la palabra de nuestro Dios, es decir, la Biblia, es la voz de nuestro Señor. Así hizo el mundo, así hizo todo cuanto fue creado, todo lo hizo por medio de su palabra. Jesús se hace llamar el Verbo, Jesús se hace llamar la palabra, porque Él es el Verbo, porque Él es la palabra. Y así lo registran las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Antes de desarrollar ya la segunda parte, yo los animo a que abramos nuestras Biblias allí en el Salmo 119 y vamos a ubicarnos en el Salmo 119 y vamos a leer los versículos del 169 hasta el 176. Sería la última parte de todo el capítulo 119, es decir, sería la 22ª sección o el pasaje número 22, la última letra del alfabeto hebreo, que para la traducción aquí en el registro de las escrituras figura con la palabra Tau. Bien, y dice así la palabra del Señor, versículos del 169 hasta el 176, porque 176 versículos dividido en 22 secciones, 22 por 8, nos dan 176 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer la Reina Valera 1995, que es la Biblia mía, la que yo tengo, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Llegue mi clamor delante de ti, Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti.
líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como una oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, que para nosotros es tu voz, Señor. Tu palabra es tú hablándonos a nosotros. Y como dice el texto, Señor, en Hebreos capítulo 1, que tú, Señor, habiendo hablado en los otros tiempos a los padres de muchas maneras, hoy en día nos hablas por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo, y consideramos, Señor, que la Biblia, tu palabra, es tu voz, y que tú, Señor, te relacionas por medio de nosotros, por medio de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, aun cuando también es creadora, y que tu palabra, aun cuando también nos exhorta, tu palabra también es alimento, y tu palabra nos vivifica, y tu palabra también nos consuela, porque ella también nos da ánimo, y tu palabra nos da la confianza, porque al hablarnos, Señor, también tú nos escuchas, y al hablar y al escucharnos, oh Dios Santo, y permitirnos que nosotros te hablemos por medio de tu Hijo, Señor, tenemos una relación cercana contigo. Una relación, Señor, primeramente para rescatarnos y salvarnos, y en esa salvación, y en ese rescate, en esa redención, Señor, permites que podamos volverte a adorar y alabar con todo nuestro corazón. Pon tus palabras, Señor, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, y que nuestra boca pronuncie, Señor, tus palabras que nos enseñan, tus palabras que nos vivifican, tus palabras que nos alimentan, tus palabras que nos purifican, tus palabras que marcan un propósito para nuestra vida. Gracias porque tu palabra, Señor, es quien sostiene los principios, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, y nos guía. Y tu Santo Espíritu nos ilumina, Señor, a través de ella, Señor. Eres Dios, Señor, y vamos a ti, oh Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, pero tu palabra dice que Él ha prometido que nunca nos dejaría solos ni abandonados, porque tu palabra dice que Él envió al Consolador, al Eternal Consolador, al Espíritu Santo de nuestro Dios, por haber creído en el Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, quien mora en nuestro corazón, quien mora en nuestras vidas, y que nos recuerda y que nos ilumina también por medio de tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque al leerla, Señor, sabemos y conocemos cada día más de ti, Señor, y sabemos de tu voluntad y lo que tú quieres y el propósito que deseas para nuestra vida, que no es nada más ni nada menos que ser salvos, reconocer que somos pecadores, reconocer que si no tomamos una decisión por ti estamos perdidos, y reconocer que esa redención, esa reconciliación se ha hecho mediante la obra redentora, muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este precioso salmo en la Biblia. Señor, ilumínanos para que podamos entenderlo de una manera sencilla, pero asimismo conocer las profundidades de tu palabra. Gracias por tu pueblo que se reúne también en un día como hoy a través de estos medios, Señor, y juntos no solamente al adorarte por medio del cántico, también queremos adorarte por medio de la predicación, de la enseñanza de tu palabra. Señor, todo te lo pedimos, pidiéndote que protejas y bendigas, Señor, este rebaño, esta iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife en Lanzarote. Y todo te lo decimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Bien, mis hermanos, veíamos en esa semana pasada y podemos revisar en ese culto y en esa predicación específicamente porque queda grabado, y esa es la ventaja que estamos teniendo en el día de hoy, de avanzar y a la vez de repasar lo que se predicó la semana pasada, el domingo en la mañana. Y empezamos con el Salmo 119, con un título que decía ánimo por medio de la palabra, y poder adentrarnos en la lectura y en el estudio del Salmo 119. Este Salmo nos enseña tres grandes temas acerca de su palabra. Uno es que lo que hace la Biblia, en el desarrollo de cada uno de los versículos y contenidos en estos 22 pasajes, el autor, que es nuestro Dios, por medio del salmista, nos enseña lo que hace la Biblia, lo que hace la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos bendice, y así empezaba en la primera letra. Nos da vida, nos fortalece, nos liberta, nos imparte sabiduría, nos da los verdaderos amigos. Ella misma es amiga nuestra, como un buen amigo y un amigo fiel. Su palabra nos consuela, como también veíamos en el texto que nos compartía el apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 4. Su palabra también nos dirige, porque es instrucción. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando decimos el hombre de Dios, estamos hablando de la humanidad que ha decidido obedecer al Señor por medio de el plan de salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos acerca a la palabra y Él nos hace comer la palabra. El Salmo también nos enseña lo que debemos hacer con la Biblia. Y en el desarrollo de cada versículo nos dice que debemos amarla, porque es innata a nuestro Dios, es la voz de Dios, que debemos valorarla porque es un tesoro, que debemos también estudiarla, que debemos de memorizarla. Y este salmo fue estructurado de esa forma, fue estructurado como un acróstico, basado en las letras del alfabeto hebreo, porque ellos memorizaban las escrituras, y al memorizarlas las recitaban, pero no solamente las recitaban, sino que al recitarlas también estaban encontrando en ellas instrucción, voluntad de nuestro Dios y propósito para las vidas del pueblo de nuestro Dios, ya sea el Antiguo Testamento, el pueblo del Antiguo Pacto, o el Nuevo Testamento, el pueblo del Nuevo Pacto. Antiguo Testamento, Israel; Nuevo Pacto, la iglesia del Señor Jesucristo. Meditar en ella, confiar en ella, obedecerla y declararla, veíamos. Y también nos enseña lo que es la Biblia. Entonces recuérdalo. Tres grandes temas desarrolla este Salmo 119. Lo que hace la Biblia, lo que debemos hacer con la Biblia y lo que es la Biblia. Y en lo que es la Biblia vemos en cada desgranar, en cada coger la palabra como el pan y comerlo, encontramos en cada bocado que ella es agua para la limpieza, porque tiene que ver en lo que nos instruye acerca de lo que nosotros debemos hacer para limpiarnos, es decir, en nuestra lucha contra el pecado. El pecado que forma parte de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado que nos llega a través de un mundo exterior, el sistema de este mundo. Y el pecado que nos tienta a través de un engañador, de un enemigo que se llama Satanás. La Biblia es riqueza y es tesoro, dice muchas de estas palabras traducidas a nuestro idioma, nuestro castellano, al español, que nosotros hablamos y entendemos. Es una compañera y una amiga. Ella es una canción para cantar. Ella es miel porque ella es dulce. Y ella es como una lámpara porque ella nos ilumina en este mundo oscuro, donde estamos a ciegas y necesitamos poder ver, pero ver
por medio de la luz de nuestro Señor. Y es un gran botín encontrado, y encontrado porque Dios nos lo ha hecho encontrar, porque Él ha ganado la batalla para nosotros, una batalla que implica ser vencedores por medio de aquel que venció al enemigo, no pecó, venció el pecado, y lo hizo por medio de la cruz del Calvario. Por lo tanto, es una herencia, porque de haber sido desheredados, nosotros volvimos a ser adoptados a la familia de Dios, incorporados al hogar celestial con nuestro Padre Celestial y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos hablar de herencia. Somos coherederos, como dice esta promesa y esta riqueza en nuestras vidas en la carta de los Romanos. El Salmo 119, como dice la Biblia de estudio mía, dice que es un largo poema didáctico o sapiencial y es el más perfecto de los salmos llamados acrósticos. Consta de 22 estrofas y de acuerdo con el número de letras del alfabeto hebreo, y cada estrofa a su vez está compuesta de 8 versículos que comienzan siempre con la letra correspondiente a la estrofa en hebreo. Porque uno dirá, no, pero aquí empieza con la B, la primera letra, y eso no es la primera letra. Y luego en la segunda letra del hebreo empieza con la C, y esa no es la segunda letra. Y luego en la tercera letra, que aquí la llaman Gimel, empieza con la H para nosotros. Recuerda que el alfabeto hebreo no tiene vocales. Y por lo tanto dice que en cuanto a su contenido, el Salmo es un encendido elogio de la ley divina, entendida no solamente como un código de preceptos, sino también como el conjunto de las revelaciones y enseñanzas dadas por Dios a Israel y cuanto más a nosotros. Veíamos la semana pasada en esa primera parte acerca de lo que hace la Biblia y veíamos en la Biblia Bendice y en la Biblia Da Vida. Y luego en la radio, en el programa devocional Encuentro con Dios, desarrollábamos esta primera parte en la cual los quiero invitar para que escuchen el podcast que está allí publicado en nuestros recursos. Porque hoy queremos avanzar en ello y ver sobre los dos temas en lo que compete a lo que debemos hacer con la Biblia y lo que es la Biblia. Pero un poco para mirarlo por encima, veíamos, por ejemplo, acerca de que la Biblia nos fortalece, ¿no? En el versículo 28 dice así la palabra del Señor: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Ven por qué da sentido a el título que le hemos puesto a esta predicación? Ánimo por medio de la palabra. Confiar en la palabra de Dios nos anima, porque la palabra tiene poder. Y la palabra nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no solamente en este salmo, sino en muchos pasajes de la Biblia encontramos acerca de que Él con su palabra nos sustenta y nos fortalece. Pues aquí también el Salmo 119 lo recoge. ¿Y qué decir de que la Biblia nos liberta? Recuerda palabras de Jesús. Somos libres en Él. Nos liberta cuando somos discípulos y cuando entendemos, creemos, estudiamos e interiorizamos y practicamos su palabra, sus mandamientos. Versículo 45 del Salmo 119 dice textualmente así: andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Y los mandamientos están en su palabra. Es una ley que liberta. El pecado tenía dominio sobre nosotros y nos esclaviza. Ahora luchamos, es verdad, tenemos una lucha férrea, pero ya no tiene poder sobre nosotros, porque nosotros fuimos liberados al creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en los últimos versículos podemos ver en la última letra del alfabeto hebreo, Tau, una oración poderosa de exaltación, en la confianza de que nosotros podemos hablar con nuestro Dios por medio de las palabras que nosotros
le hablemos a Él, ya sean las palabras de la cultura a la que yo pertenezca, inglés, chino, árabe, español, etnias, cualquier idioma, porque Él es el creador de todo. Por lo tanto, Él en sus palabras nos imparte sabiduría. Por ejemplo, en el versículo 66 dice la palabra del Señor: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y luego, a partir del versículo 27 hasta el 104, todo un pasaje dedicado a saber que podemos obtener conocimiento y datos en otros libros, pero la verdadera sabiduría se halla en la Biblia. Dice así la palabra del Señor en el versículo 97 hasta el 104, que forma parte de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la letra número 13 del alfabeto hebreo, que aquí la llama Mem, con M, Mem. No sé cómo se pronuncia el hebreo, pero si abrimos nuestras Biblias, puedes encontrar ahí que el subtítulo es M-E-M, Mem. Y dice así, aquí es donde viene lo más importante: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y también nos ayuda a poder conseguir buenos amigos. Eso es lo que hace la Biblia. Verso 63 del Salmo 119 dice textualmente así la palabra del Señor: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esos tienen que ser nuestros mejores amigos. Es decir, nuestra verdadera amistad se funda propiamente en la propia familia de nuestro Dios. No significa que yo tenga que apartarme y desechar a toda la gente que no sea creyente, pero un verdadero amigo es aquel que es un verdadero hijo o hija de Dios. Porque saber y obedecer la Biblia traerá a nuestra vida los mejores amigos. Porque andaremos en la fidelidad, andaremos en la verdad. Porque los que aman la palabra de Dios son amigos de verdad. También nos consuela. Y aquí hay varios versículos, y estos sustentan todavía más el título de este mensaje, de esta enseñanza, de este estudio bíblico: ánimo por medio de la palabra. Textualmente, el texto de Romanos 15, versículo 4 dice así, por medio del apóstol Pablo: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero este mismo salmo, en los versículos que están aquí adentro, son preciosos para coger esta gran promesa de que ella nos consuela, su palabra nos consuela. Eso es lo que hace la Biblia. Salmo 119, versículo 50, dice así la palabra del Señor: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Vayamos ahora al versículo 76, dice así la palabra del Señor: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y si vamos al verso 82, encontraré más consuelo. Desfallecen mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás?
Y en el versículo 92 del Salmo 119 dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, porque no hubiera encontrado esperanza. Y en ella sí que encuentro esperanza. Dice el estudio que más de 60 versículos en este salmo mencionan la prueba y la persecución. Y el creyente que obedece la palabra tendrá pruebas en este mundo, pero la Biblia nos da consuelo duradero. El Consolador, el Espíritu Santo de nuestro Dios, toma la palabra de Dios y la aplica a nuestros corazones para un gran propósito, dentro de los muchos que hay: consolarnos. También ella nos dirige. Y el verso 133 cierra esta primera conclusión sobre el primer tema, que es lo que hace la Biblia. Versículo 133 del Salmo 119, dice así la palabra del Señor: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna maldad se enseñoree de mí. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es un andar. El jueves cantábamos en ese precioso culto de oración: contigo Cristo, contigo Señor, contigo mi Dios, quiero caminar. Pero nosotros tenemos que caminar en su palabra, ya sea que vayas en el sentido donde el buen pastor nos lleve, pero es caminar en su palabra. Y tenemos que hacerlo de día en día y de paso en paso, porque la palabra dirige nuestros pasos para andar y correr. Veamos el verso 32 del Salmo 119. Dice así la palabra del Señor: por el camino de tus mandamientos correré, cuando alegres mi corazón. Y hay muchas oraciones, por ejemplo los versículos 35 y los versículos 116 y 117. El versículo 35 dice así la palabra: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y en los versículos 116 y 117 dice la palabra del Señor: susténtame conforme a tu palabra y viviré, no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Es decir, que conforme oramos pidiendo dirección, el Señor nos responde mediante su palabra. Ahora, si eso hace la Biblia, el Señor mismo, la Biblia misma, su palabra misma, nos pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros con ella? Uno es obedecerla, pero para obedecer, uno obedece realmente cuando ama a alguien. Ese es nuestro pecado. Pero es fácil amar a Dios, porque Él se deja amar y porque Él nos amó primero. Y si yo amo a Dios y no amo su palabra, no hay una consecuencia con ello, no hay una armonía con ello. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es, como el gran mandamiento de nuestro Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Y lo amarás amando su palabra. Y en el Salmo 119, en el versículo 97, dice así la palabra del Señor: cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y en el Salmo 119, versículo 159, dice así la palabra del Señor: mira, Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. De la manera que nosotros tratemos la Biblia, yo sé que esta está muy usada, ¿vale? No se trata de mantenerla impecable en el sentido de que ni la toco para que no se me ensucie y ni la abro. No se trata tampoco de mancharla por mancharla.
sino de usarla y de saberla y de moverse en ella y de leerla y de escudriñarla, porque la amo y porque me apasiona la voz del Señor. Entonces, de la manera en que tratemos la palabra de nuestro Dios, es como trataremos al Señor, es como trataremos a Cristo. Amarle a Él es amar su palabra. Y podemos encontrar muchas razones, porque la palabra es dulce, porque la palabra es una delicia, porque la palabra es una esperanza, es decir, no es una desilusión, y porque nos regocijamos al leerla. Y hay muchos versículos y podemos detenernos aquí pero al menos estos dos, el 97 y el 159. ¿Y qué decir de valorarla? Tener la Biblia en alta estima es una característica del verdadero creyente, es decir, del santo. Debe ser para nosotros más preciosa que cualquier tesoro terrenal. Versículo 72 del Salmo 119 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Y del Salmo 119, versículo 128, dice así la palabra del Señor: por eso he estimado rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y he aborrecido todo camino de mentira. Por eso la valoro. Nosotros no valoramos nuestras mentiras, aun cuando nos dejamos engañar por ella, pero mucho menos valoramos a un mentiroso que nos diga mentiras y cuando descubrimos que nos miente. Dios nunca miente. También tenemos que hacer con la palabra del Señor, estudiarla. Importante que en la iglesia la estudiemos y que lo hagamos asistiendo, estudiando en los diferentes cursos de discipulado que se enseñan, en los diferentes contextos de enseñanza de la palabra en la vida de la iglesia, ya sea para niños, ya sea para mujeres, ya sea para mayores, ya sea para hombres, ya sea para jóvenes, ya sea en tiempo de oración, culto de oración, ya sea en estudio bíblico, en escuela dominical, en encuentros, en retiros, en muchísimas formas. Hay que estudiarla. Y el Salmo 119 está lleno de esa enseñanza de que nosotros debemos estudiar la palabra de nuestro Dios. Versículo 7, al inicio, en la primera letra: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Y en el versículo 12, más adelante, en la segunda letra: bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Y en el versículo 18, un poquito más adelante, de esa misma segunda letra, en la tercera letra del alfabeto hebreo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y en los versículos 26 y 27, en la cuarta letra, A, B, C, D, cuarta letra, Dadlet, dice así los versos 26 y 27: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Se lo pide. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Al menos 12 veces el salmista dice, enséñame. Dios bendecirá al cristiano que estudia diariamente su Biblia. Su estudio no siempre es fácil, porque requiere todo el corazón. Y cuando se requiere todo el corazón, requiere toda disposición. Porque cuando uno se dispone, lo hace de corazón. Es muy difícil que cuando tú no lo hagas de corazón, vamos como obligados y realmente no aprendemos. Y al hacerlo de todo corazón, lo hago con toda pasión, pero con una pasión bíblica, con una pasión guiada por el emocionalismo, pero el emocionalismo que nos da el Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con benignidad, con fe, con templanza, con discernimiento.
dominio propio. Pero la palabra también hay que memorizarla. Yo les confieso que tengo ese fallo en mi vida o esa carencia. Soy falto de ello. Pero no, mi ineptitud no implica la regla general que ella da a todo hijo de Dios. Hay que memorizarla. Bueno, algunos me lo sé, ¿no? Pero muy poquitos. Versículo 11 del Salmo 119 dice así la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y para qué la memorizamos? Él mismo responde, para no pecar contra ti. El mejor libro, en el mejor lugar y con el mejor propósito. Eso es la Biblia. Pero todos necesitamos memorizar la palabra. Y no solo los niños y los jóvenes. Recuerda que Josué no fue ningún adolescente cuando Dios le ordenó que memorizara la ley. Y Jesús pudo citar las Escrituras cuando se enfrentó a Satanás en el desierto. Y nos dio ese ejemplo. Pablo, Pedro y muchos hombres que tal vez no están registrados. Cuando digo hombres hablo de mujeres y hombres y de toda generación, ya sean jóvenes, ya sean niños. Y meditar en ella es un deleite y un gozo. Porque la meditación es al alma lo que la digestión, cuando tú comes, es al cuerpo. Cuando se hace una buena digestión. Y cuando se hace una buena alimentación, una buena apropiación de los alimentos. Igualmente ocurre con la palabra. Versículo 15 del Salmo 119 dice así: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y en el versículo 23 dice la palabra del Señor: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. El Salmo 119 en el verso 48, acerca de meditar en ella, me dice lo siguiente: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amo, y meditaré en tus estatutos. Y el versículo 78 dice la palabra: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Y el versículo 97 dice así: cuánto amo yo tu ley, y todo el día es ella mi meditación. Y un poquitito más adelante, el 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y más adelante, en el versículo 148, dice la palabra del Señor: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Meditar la palabra del Señor es importante. E incluso de tanto meditar en ella, en el buen sentido de la palabra, me voy a la cama a dormir. Y mi sueño es placentero en el Señor porque he meditado en su palabra. Así empieza el libro de los Salmos. Recuerde que los Salmos es el cancionero de la Biblia. Y también al meditar en la palabra significa darle vuelta. Pero no para pelear contra Dios, para discutir contra Dios, sino para darle vuelta significa encontrarle sentido. Lucho es contra mis carencias, mis ineptitudes, pero Él nos da el suficiente intelecto para aprender lo que yo necesito aprender de Él. Y yo necesito aprender de Él con un principio muy, muy, muy sencillo. Porque yo quiero amarle, porque yo quiero seguirle, porque yo quiero obedecerle, porque yo quiero serle fiel y yo quiero hacer todas las cosas que están a mi alrededor y dentro de mí a su manera. Comparar los pasajes es alimentarse de sus maravillosas verdades. E incluso en esta época de tanto ruido, de tanta confusión, y con la pandemia encima, sea muy raro entrar en meditación.
pero tal vez es el momento más oportuno de hacerlo y más necesario de hacerlo. Porque recuerda que la meditación es imposible sin la memorización. ¿Y qué debo de hacer con ella para ir terminando? Confiar en ella. Porque confiar en ella es confiar en nuestro Dios. El versículo 42 dice así textualmente en la palabra del Señor: daré por respuesta a quien me avergüenza, que en tu palabra he confiado. Nos tienden a avergonzar mucho. ¿Qué esperanza tienes? No, daré por respuesta que yo confío en ti, Señor, porque tú has dicho. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque tú lo has dicho. Es decir, en ti todo hay solución. No estoy solo. Alguien, no debería ser alguien, sino el más importante me ama. Dio su vida por mí, para salvarme. Él me ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en su palabra. ¿Cómo no confiar? Confiamos en todo lo de la Biblia, debido a que siempre tiene la razón en todo. Porque ese es un principio doctrinal y un principio de fe. Creo en su palabra porque su palabra es perfecta y su palabra es infalible. No debo de dudar de ella porque algunos pasajes me confundan. Soy yo el que me confundo. Entonces debo amarla, valorarla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella, confiar en ella. Por lo tanto debo obedecerla. Y eso fue lo que aprendimos el domingo pasado. Y ya para concluir en el día de hoy, porque creo que nos fuimos a una tercera parte, pero también mañana en la radio los invito, Dios mediante, a que en el devocional Encuentro con Dios sigamos hablando de este tema. Podemos desarrollar el siguiente tema, pero no sin antes la palabra por medio de este salmo también nos insta que nosotros no debemos de quedarnos callados. ¿Cómo no anunciar y cómo no declarar las verdades de la palabra de nuestro Dios? Porque al obedecerla debemos también testificar a otros respecto a la palabra y decirle lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. El Salmo 119 exalta las virtudes de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, en la tercera y última parte podemos desarrollar el último tema y el tercer tema. El Salmo 119 nos enseña lo que es la Biblia. Recuerda que maneja tres grandes temas. 1. Lo que hace la Biblia. Lo que hace la Biblia. 2. Lo que debemos hacer con la Biblia. Y 3. Lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y nadie tiene por qué contarme a mí, sino el propio Dios, el propio Señor, es suficiente para hablarnos y contarnos por medio de su palabra, porque Dios, habiendo hablado en los otros tiempos, y lo quiero leer mejor antes que decirlo de memoria en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 1, ya me estoy liando yo aquí, Hebreos capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero recuérdalo, la Biblia es agua para la limpieza, riqueza y tesoro, una compañera y amiga, una canción para cantar, es miel, es lámpara, es un gran botín
y una gran herencia. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú hablas por medio de tu palabra. No lo merecemos, Señor, pero nos has amado tanto, Señor, que nos hablas y nos hablas para salvarnos. Nos hablas para rescatarnos, nos hablas para permanecer en ti, nos hablas, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Y nos hablas para decirnos que nos has hecho un nuevo hombre, una nueva criatura. Y tienes promesas grandes porque has dicho que ese nuevo hombre, ese nacido de nuevo, vivirá en el lugar de nuestro Dios, en el cielo, porque tú has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, con una humanidad nueva, la humanidad de nuestro Dios. Enviaste a tu Hijo con tal propósito y te damos las gracias. Señor, te adoramos con todo nuestro corazón, porque tu palabra nos enseña a hacerlo. Ahora, Señor, queremos despedirnos también por medio del cántico, porque el cántico también es tu palabra, porque también tu palabra dice en este salmo, es una canción para cantar, pero la alabanza es solo para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Confío yo en el mañana, aunque hoy la humanidad esté desesperada. Mi fe está allá en lo alto, que desde allí me viene en plenitud una esperanza tengo que me hace vivir feliz. Confío yo en el mañana, aunque hoy la humanidad esté desesperada. Mi fe está allá en lo alto, que desde allí me viene en plenitud la felicidad. Una esperanza tengo que me hace vivir feliz. Confío yo en el mañana, aunque hoy la humanidad esté desesperada. Mi fe está allá en lo alto, que desde allí me viene en plenitud la felicidad. Que desde allí me viene en plenitud la felicidad. Que desde allí me viene en plenitud la felicidad. Damos las gracias a Dios por su palabra que ha sido expuesta con claridad y oramos al Señor para que esa palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual fue enviada en nuestras vidas, edificando a su iglesia, edificando cada una de nuestras áreas espirituales. Vamos a orar para despedirnos en este momento. Inclinamos el rostro y cerramos nuestros ojos. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias porque en esta tarde, Señor, hemos podido reunirnos, Señor, siempre, Señor, cumpliendo las normas sanitarias, Padre Celestial, de manera telemática desde nuestros hogares, Señor, pero juntos, en un mismo sentir,
juntos en armonía, juntos alrededor de tu palabra, Padre Celestial. Gracias por las alabanzas, gracias por las oraciones, gracias por tu palabra otra vez, Señor, y gracias, Señor, porque tú nos vas a bendecir y nos vas a cuidar en esta semana que ya ha comenzado, Señor. Te pedimos tu bendición y tu cuidado y que podamos seguir siendo luz y sal para este mundo, Señor, perdido en esta semana que ya ha comenzado, que nuestros testimonios brillen la luz de Cristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.